Hola, mi nombre es Carmen Martínez Franco y vamos a desarrollar el seminario de doctorado para el diseño y elaboración de cuestionarios Google Drive para la investigación. A ver, el seminario lo vamos a dividir en 4 partes. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a lo que sería Google Drive. En segundo lugar, veremos lo que es la interfaz de Google Drive. Y ya en el tercer punto vamos a adentrarnos en lo que es el diseño de los formularios. Y ya por último seréis capaces vosotros mismos de elaborar los formularios que necesitéis para vuestras investigaciones. Vamos a comenzar con esa introducción a Google Drive. Google Drive, ¿qué servicios son los que le da a todos sus usuarios a través de Gmail? Primero lo que tenéis es un almacenamiento de archivos en línea que es hasta 15 GB gratis. Luego también hay otras modalidades de pago mediante las que podéis aumentar ese almacenamiento y mediante un pago que se hace anualmente o cada X meses. ¿Vale? Eso en primer lugar, podéis tener almacenados todos los documentos que queráis hasta llegar a ese límite de almacenamiento. Luego también podéis acceder a todos los documentos que habéis almacenado en esa nube, en ese Google Drive, desde cualquier smartphone, tablet y ordenador. Y además vais a poder compartir esos archivos y carpetas con otros usuarios. Además, también vais a poder crear archivos, ¿vale? Tiene una opción que es como si fuese la creación de documentos parecido a Word, otra de hoja de cálculo como si fuese parecido a Excel, además es compatible, luego podéis abrirlo con Word o con Excel en el ordenador. También podéis hacer presentaciones tipo PowerPoint, dibujos y formularios, ¿vale? En formularios donde nos vamos a centrar en este seminario, para que aprendáis a desarrollar y diseñar este tipo de cuestionarios. El origen de Google Drive fue Google Docs, ¿vale? En 2009 y cambió su denominación a Google Drive en 2012. Y lo que hizo fue incorporar la capacidad de poder sincronizar los archivos con el PC, ¿vale? Anteriormente con Google Docs esto no se podía hacer. Y ahora con Google Drive, a partir de 2012, ya se pueden sincronizar. Entonces, cualquier cambio que se haga en los archivos que tenéis en la nube, aunque hagáis cambios fuera de línea, ¿vale? Que no tengáis acceso a Internet, cuando luego os conectáis a Internet directamente se van subiendo y renovando todas esas modificaciones que habéis hecho a vuestra carpeta de Google Drive. Y además lo que hizo fue aumentar la cuota de almacenamiento gratuito de 1 a 5 GB. ¿Vale? En 2009 solo tenían almacenamiento de 1 GB gratis, en 2012 amplió a 5 y ya os he comentado que actualmente está en 15. Vamos a ver qué permisos tiene el usuario en función del tipo que sea. Tenemos usuarios que estén registrados en Gmail, que tengan una cuenta de correo electrónico o los que no están registrados y tengan otros correos electrónicos que no sean de Gmail. Vale, pues los permisos a los que tiene acceso el usuario que esté registrado en Gmail son todos, ¿vale? Puede almacenar documentos, compartirlos, crear nuevos documentos, editarlos y visualizarlos. Y en cambio, el usuario que no esté registrado no va a poder almacenar, compartir ni crear, y lo que sí que va a poder hacer es visualizar los documentos y editarlos en el caso de que la persona que le ha dado permiso para compartirlo le dé permiso para poder editarlo. ¿Vale? Es el creador del documento el que debe darle permiso a ese usuario no registrado en Gmail para poder editar los documentos que compartan. Ahora ya, una vez que hemos visto un poco la introducción a lo que es Google Drive, vamos a adentrarnos en lo que es su interfaz. ¿Vale? Cuando lo primero de todo, antes de acceder a lo que es Google Drive, es crear una cuenta Gmail, ¿vale? Porque dentro de Gmail es donde tienes todos los servicios y app entre los que se encuentra Google Drive. Entonces, lo primero sería crear una cuenta. Ahí veis abajo en el cuadrito cómo aparece crear cuenta. Y tendréis que rellenar vuestros datos personales, ¿vale? Pues el nombre que queráis darle a vuestro correo electrónico, la contraseña que queráis establecer, vuestra fecha de nacimiento, en fin, unos datos personales que son los que os piden para la creación de la cuenta. Y a continuación ya tendríais acceso a vuestra cuenta de correo electrónico Gmail. ¿Vale? Esta sería la página que os encontráis cuando tenéis acceso, con vuestros correos de bienvenida por parte del equipo de Gmail. Y si veis arriba a la derecha, en esa cuadrícula formada por puntitos, si pincháis, ahí vais a tener todas las app a las que tenéis acceso y todos los servicios. Y entre ellos encontramos Google Drive, que es el que está dentro del cuadro y es donde tenéis que pinchar para acceder a ese Google Drive.
Una vez que accedemos a Google Drive, esta es la pantalla que vemos, ¿vale? Tendremos en la parte superior un buscador, ¿vale? Una barra para poder hacer búsquedas, y en la parte izquierda tenemos un menú donde aparecen una serie de opciones. En el centro, en principio lo tendríais en blanco hasta que no vayáis agregando o vayan compartiendo con vosotros documentos. La parte de arriba de búsqueda podéis filtrarla, ¿vale? Se puede filtrar en función de diferentes ítems para poder acceder de forma ágil a el documento que estáis buscando dentro de vuestro Google Drive. Una vez que ya tengáis documentos, pues os aparecerán en el menú del centro, y a la izquierda seguiréis teniendo ese menú donde aparece Mi unidad, Compartido conmigo. En esas dos opciones tenéis en Mi unidad todos los documentos que vais a tener y carpetas en vuestro Google Drive, y en Compartido conmigo solo aquellas carpetas que alguien ha compartido con vosotros y que estáis trabajando varios usuarios sobre el mismo documento o carpeta. Así es como aparecerían dentro de Mi unidad todos los documentos ordenados por carpetas, y para cada una de las carpetas también que están compartidas, que aparecerían también así, aparece quién ha sido el que ha creado, ¿vale? O el que ha compartido el archivo, ¿vale? Os aparece la información de quién ha compartido el archivo y en qué fecha se hizo. Cuando accedáis o cuando pinchéis algunos de los documentos que tenéis dentro de vuestro Google Drive, arriba a la derecha va a aparecer ese menú que estáis viendo, aparecerá arriba a la derecha de la interfaz. En este menú pues podéis hacer varias acciones. Si pincháis en el primer símbolo, vais a poder obtener el enlace de ese documento para poder compartirlo, pues bien copiando y pegando en vuestra web o en vuestras redes sociales, o copiarlo y pegarlo en un correo electrónico, como queráis, incluso añadirlo dentro de una presentación PowerPoint, de un documento, ¿vale? Podéis obtener el enlace para poder utilizarlo, copiarlo y pegarlo donde vosotros necesitéis. Luego, a continuación, tenéis ese símbolo que es de compartir, ¿vale? Que ya veremos más adelante cómo tenéis que compartir, pero con eso directamente lo que hacéis es ese documento o los documentos que tengáis señalados, podéis compartirlos con otros usuarios. Luego también tenemos un símbolo de vista previa para ver cómo se visualiza, una vista rápida de cómo se visualiza el documento o la carpeta. Luego también tenéis el símbolo de eliminar, por si queréis eliminar ese archivo, ya no queréis tenerlo en vuestro Google Drive, pues lo elimináis. Luego también añadirlo a la unidad si es que el archivo se encuentra fuera de vuestra unidad. Además tenéis 3 puntitos con más acciones que podéis utilizar, y luego empezamos en el menú con la parte más de formato, ¿vale? En primer lugar tendríamos vista, que es para ver todos los documentos de Google Drive, pues verlo en forma de listado o en forma de cuadrícula, como más os guste, como os parezca más ordenado y mejor para vuestra búsqueda. Y luego también podéis ordenar los documentos alfabéticamente. Además podéis visualizar detalles, pues información acerca del documento, cuándo se hizo, quién lo creó, con quién se comparte. Y luego tendréis también la configuración, ¿vale? Que accederíais a otros temas más de configuración de los documentos y de Google Drive en general. ¿Cómo podemos hacer tanto para crear nuevos documentos como para subir nuevos documentos o subir nuevas carpetas? Pues tenéis que clicar en Nuevo, ¿vale? Arriba a la izquierda os aparece esa pestañita de Nuevo, ahí donde tenéis que pinchar y aparecerá ese desplegable donde podéis crear pues una nueva carpeta, subir un archivo, subir a una nueva carpeta, y luego podéis hacer pues crear documentos de Google, ¿vale? Que son lo que serían como el tipo Word, ¿vale? Archivos Word, o documentos de hoja de cálculo, presentaciones, y dentro de más aparecen todavía más opciones que podéis crear dentro de Google Drive, y una de ellas sería, como veis, el formulario de Google, que es donde nosotros luego vamos a entrar un poco más a fondo. Vale, si lo que queremos es subir un archivo, pues clicamos en subir archivo y entonces nos aparecería un menú para poder buscar dentro de nuestra unidad cuál es el archivo que queremos subir, ¿vale? Entonces iríamos dentro de nuestro ordenador a la unidad donde se encuentre el archivo para poder subirlo a nuestro Google Drive. Una vez que se señala el archivo y se le acepta para subir, pues aparecerá abajo una barra de progreso donde se nos indicará
que se está subiendo ese archivo. Y ya finalmente, cuando se complete la subida, pues nos indicará ese letrero del final, al final de la página, que ya se ha subido ese nuevo archivo y ya nos aparecerá en nuestra interfaz y en nuestro almacenamiento de Google Drive. ¿Vale? Ya tendremos ahí toda la información, cuál ha sido la última modificación que se ha hecho sobre cada documento y quién es el propietario y qué tamaño tiene. ¿Vale? Y ahora, si señalamos uno o varios archivos, directamente con ese menú que os indicaba anteriormente a la derecha, arriba a la derecha, podemos darle a compartir los archivos. Entonces, clicaríamos en compartir archivos, solo hay que seleccionarlos y darle arriba a compartir. Y nos aparece la configuración para ese uso compartido de archivos. En primer lugar nos aparecen los enlaces de los documentos que vayamos a compartir, que puede ser 1, 2, 3, los documentos que queráis, ¿vale? Aparecerían los enlaces. A continuación, tenéis qué permisos van a tener de acceso las personas, quién tiene permiso ahora mismo para acceder a esos documentos, quién es el propietario y qué permisos tiene. Y luego, en la parte de abajo es donde tenéis a qué personas queréis invitar para compartir esos documentos, y si veis a la derecha tenéis un desplegable en el que aparece puede editar, pues aparecerá que pueda editar esa persona con la que queréis compartir el documento, que ella misma también pueda hacer modificaciones en el documento, o simplemente que solo se dedique a poder visualizar el documento y no pueda editarlo, ¿vale? Eso lo elegís a través de ese desplegable. Y le daríais a OK añadiendo las direcciones de correo electrónico de esas personas a las que queréis invitar para que compartan en esa barra de la parte de abajo, dándoles el permiso que vosotros creáis conveniente. Vale, y a continuación ya vamos a pasar a lo que sería el diseño de formularios, ¿vale? Ya conocemos un poco cómo funciona Google Drive, cuál ha sido su origen, qué prestaciones nos ofrece. Hemos visto dentro de Google Drive cuál es su interfaz, cómo funciona, pues desde el correo electrónico, cómo acceder a Google Drive, cómo crear nuevos documentos, compartirlos, crear nuevas carpetas, crear documentos, hojas de cálculo, y ahora nos vamos a centrar en crear formularios, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Ya habéis visto un poco por encima qué prestaciones tiene y ahora nos adentramos en lo que es el diseño de formularios, que va a ser muy interesante para recopilar gran cantidad de información de una manera muy ágil para cualquiera de vuestras investigaciones. Ya veréis cómo es muy sencillo, ¿vale? Dentro de ese apartado que veíamos arriba a la izquierda, ese botón que pone nuevo, bajaríamos hacia más y pincharíamos en formulario de Google, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo formulario de Google, eso es lo que queremos hacer. Vale, pues nos aparecerá esta pantalla con ese formulario que en principio no tiene título, ¿vale? Y que aparece en ese color lila. Entonces, primero, en esa parte de formulario sin título, tendríamos que ponerle el título que nosotros consideremos adecuado para nuestro cuestionario, ¿vale? Si es un cuestionario sobre hábitos de consumo, pues podemos poner como título hábitos de consumo, ¿vale? Y a continuación abajo, veis que pone descripción. Ahí podríais añadir una descripción pues, para informar a los usuarios que vayan a rellenar y completar el formulario un poco pues, en qué consiste la investigación que estáis llevando a cabo, o una descripción para hablar un poco de ese formulario y dar una introducción para las personas y usuarios que vayan a completar vuestro formulario. A continuación, arriba, en la parte derecha, tenéis ese simbolito que es como una paleta de colores, ¿vale? Y ahí es donde podéis cambiar el tema de vuestro formulario. Podéis cambiar o bien el color, un monocolor, o abajo a la derecha veis que tenéis el icono de imagen, pues podéis acceder y entonces vais a tener pues un abanico de imágenes que podéis utilizar para poner como temática en vuestro formulario. Aquí pues como veis yo ya he cambiado la temática y he elegido pues una temática que es un poco así como de experimento, ¿vale? Para vuestras investigaciones pues parece que si es un formulario sobre experimentos pues vendría muy adecuado. Si es sobre cualquier otro ámbito pues tenéis un montón de temas para poder elegir e incluso podéis añadir vosotros temas y descargarlos de internet. Vale, entonces, luego lo más interesante de nuestro formulario, una vez que le ponemos su título y su descripción, sería en la parte derecha veis que tenéis un menú, ¿vale? El menú sería, en primer lugar, el icono es para añadir preguntas, vais a ir añadiendo preguntas que queréis que los usuarios contesten. Podéis añadir también un título y descripción,
podéis añadir una imagen, un vídeo y diferentes secciones, ¿vale? Vamos a ir viendo una a una cada una de las opciones que tenemos para diseñar y elaborar nuestro formulario. Vale. Si le damos a añadir pregunta, pues vamos a tener un listado con todos los tipos de preguntas que nos ofrecen los formularios de Google. Vamos a ir viendo una a una en qué consiste y para qué la podéis utilizar. Vale. Como información general para todas las preguntas, siempre que añadáis una pregunta, sea del tipo que sea, os va a aparecer arriba pregunta sin título, ¿vale? Le tenéis que poner pues una pregunta, un título, perdón, a cada una de las preguntas que vayáis a incluir en vuestro formulario. Y además tenéis un desplegable justo debajo, ¿vale? Que ahí ahora mismo aparece selección múltiple. Si le dais al desplegable podéis cambiar el tipo de pregunta, ¿vale? Desde ahí podéis elegir el tipo de pregunta que es, os va a aparecer el mismo tipo de preguntas que aparecen ahí, ¿vale? O sea que podéis hacerlo ya directamente aquí, el tipo de pregunta que queréis, o si os habéis equivocado o queréis hacerlo desde aquí, pues le dais a añadir y seleccionáis ahí en el desplegable el tipo de pregunta que consideráis, ¿vale? Luego vais a tener también a la derecha hay 3 puntitos donde tenéis opciones para las preguntas, que las veremos más adelante. Podéis elegir también si queréis que esta pregunta se tenga que responder de forma obligatoria o no, ¿vale? Porque habrá preguntas que, bueno, no pasa nada porque el usuario no conteste, pero habrá otras que os interese, que tengáis un interés bastante fuerte en que tengan que responderla. Entonces, si la ponéis como obligatoria, el usuario no va a poder pasar a la siguiente pregunta si no ha respondido a esa, ¿vale? También tenéis la opción de poder eliminar esta pregunta, dándole al icono de eliminar, y también podéis duplicar la pregunta, ¿vale? Si queréis hacer otra igual, pero luego solo queréis cambiarle el título, pues rápidamente, si le dais al icono de duplicar, aparece la misma pregunta que habéis elaborado y diseñado, pues a continuación, y ya hacéis las modificaciones que creáis sobre esa misma pregunta. Tipos de preguntas básicas. En primer lugar nos aparece lo que sería la respuesta corta, ¿vale? Aquí los encuestados pues dan respuestas cortas, no está diseñada para que tenga que escribir párrafo, para eso está el otro tipo de pregunta que se llama párrafo. Ahí sí que los encuestados tienen que dar respuestas más largas, entonces si según lo que vosotros queráis recoger de información, si lo que queréis es una información que sea una frase, una palabra, una respuesta corta, utilizáis respuesta corta, y si lo que queréis es que os cuenten algo bastante más extenso, utilizáis la pregunta párrafo, ¿vale? Dentro de la pregunta corta, de la respuesta corta, pues vamos a tener que elaborar, ¿vale? Rellenar la pregunta, ponerle un título a la pregunta, como un enunciado, para ver a qué es lo que tienen que responder, y a continuación aparecerá una barra que es donde el usuario, el encuestado, tiene que rellenar con su respuesta, ¿vale? Y como siempre en la parte de abajo, como hemos visto antes en la información general, os aparece si queréis que la respuesta sea obligatoria, ¿vale? Si queréis eliminarla, porque bueno, no ha quedado bien la pregunta y queréis empezar de cero, y si queréis duplicar la pregunta. Otra de las opciones sería una pregunta de selección múltiple. En este caso es como si fuesen las típicas preguntas que conocemos como tipo test, ¿vale? Los encuestados deben seleccionar una opción entre varias opciones que le vaya a suministrar vosotros en vuestro diseño de pregunta. Entonces, lo primero es ponerle un título, en este caso hemos puesto dime cómo de difícil te parece, ¿vale? El título. Y luego a continuación lo que tenéis que hacer es elegir y darle título a las diferentes opciones que queréis añadir. Siempre podéis añadir nuevas opciones o incluso dejar una como otra abierta para que el encuestado pueda completar con palabras algún tipo de respuesta que vosotros no habéis contemplado, y podéis siempre pues añadir más opciones o eliminar. Pues en este caso hay 3 opciones. Podéis hacer una pregunta de selección múltiple con 3 opciones, con 2 opciones, con 4, 5, con las que consideréis, ¿vale? Podéis añadir todas las que queráis. A continuación tendríamos lo que se conoce como casillas de verificación, ¿vale? Este tipo de pregunta nos da varias opciones, ¿vale? Pero tienen que elegir pueden elegir todas las que consideren oportunas, ¿vale? No tienen que elegir solo una como pasaba con el tipo test, que solo puedes elegir una opción. En casilla de verificación puedes elegir varias opciones, ¿vale? Le podéis indicar si quieren que se elija solo una opción, 2 opciones o todas las que consideren. Entonces ahí podréis añadir las opciones que consideréis y como siempre arriba ponéis el título a la pregunta, ¿vale? En este caso es dime qué aplicación usas. Aparece pues Gmail, Calendar, podréis añadir otras, ¿vale? Hotmail, lo que sea.
y siempre tenéis la opción dentro del diseño de la pregunta de cambiar el tipo de pregunta, ¿vale? Veis que debajo del título siempre os aparece el tipo de pregunta que habéis elegido, en este caso casilla de verificación, arriba selección múltiple, pero podréis darle al desplegable y cambiar de pregunta en cualquier momento, cambiar de tipo de pregunta. Como siempre, las opciones de abajo de copiar, eliminar y que sea obligatoria, eso siempre va a aparecer en todas las preguntas. A continuación tendríamos el desplegable, ¿vale? El desplegable pues también tienen que elegir los usuarios una opción de entre una lista y también deben elegir una opción sola y aparece dentro de un desplegable, ¿vale? En vez de como en el tipo T, que aparecen todas las respuestas ya se ven, pues aquí tenéis que pinchar para que aparezca el desplegable. Es igual que la que nos aparece para poder cambiar de pregunta. Justo debajo del título de escoger centro educativo, en esa opción que hay para cambiar de preguntas, eso es a través de un desplegable. Si pincháis, aparece una lista. Si no pincháis, no os aparece la lista con todas las respuestas o todos los tipos de preguntas, ¿vale? Pues esto es otro tipo de pregunta como más os guste para utilizar. Luego tendríamos la escala lineal, ¿vale? La escala lineal, lo que queremos con este tipo de preguntas es que los alumnos, cualquier encuestado, cualquier usuario, que lo que queremos es que valoren, ¿vale? Valoren una cuestión y para ello utilizan una escala numérica que puede ir del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 7, como consideréis, del 1 al 3, lo que queráis. Eso lo debéis elegir vosotros, ¿vale? Ahí lo señaláis donde pone de 1 a 10, ¿vale? Abajo veis que ahí podéis rellenar el valor mínimo y el máximo que vosotros queráis. Y entonces aparecerá. Arriba tenéis que poner el título de la pregunta que queréis que valore con esa escala y abajo aparecerá la escala con los números que vosotros incluyáis. Del 1 al 3, del 1 al 5, al 7, al 4, como queráis, ¿vale? Estas son preguntas de valoración. Y tendríamos la cuadrícula de varias opciones, que esto es lo mismo que esa escala lineal de valoración, pero lo que vamos a tener son diferentes conceptos a valorar, ¿vale? Todos uno debajo de otro. En vez de ser preguntas individuales, pues un mismo barrido de preguntas con diferentes conceptos que deben valorar, ¿vale? Entonces añadimos por filas qué conceptos son los que quieren valorar y por columnas, pues pondremos número de columnas será igual a la valoración que queramos hacer. Pues desde muy en desacuerdo hasta muy en acuerdo, poniendo 5, ¿vale? Muy en desacuerdo, no opina, acuerdo o muy en acuerdo, ¿vale? Entonces os quedaría, según lo que elijáis, por filas que están los conceptos y por columnas que están los diferentes puntos de valoración, luego os quedaría así, ¿vale? Tendríais, valora las asignaturas, aparecen por filas las asignaturas que habéis diseñado, que habéis metido en la pregunta, y por columnas, pues la valoración que en este caso es de 1 a 5. En vez de números podéis poner, ya os digo, muy en desacuerdo, de acuerdo, ¿vale? Como queráis. Como veis, es todo bastante fácil de aplicar y la verdad que la aplicación es muy intuitiva, o sea que no vayáis a tener problemas, ya veréis, para hacer vuestro formulario. Luego tendríamos la cuadrícula de casilla de verificación. Esto es muy parecido también a la opción anterior, de varias opciones, pero en este caso, además, es que podemos clicar, elegir dentro de cada una de las filas, el usuario va a poder elegir varias opciones. En el caso de arriba solo podemos valorar un punto dentro del 1 al 5, para matemáticas solo podemos darle una valoración, no podemos poner un 2 y un 5, y en cambio aquí sí que podríamos poner dentro del lunes, pues que nos viene bien el horario de las 8, de las 9 y de las 11, ¿vale? Podríamos señalar 3 puntos dentro de esa misma fila, ¿vale? Esa es la diferencia, que aquí lo que podemos es dar varias respuestas para una misma fila. En eso se distingue la cuadrícula de varias opciones de la de casillas de verificación, ¿vale? Casillas de verificación siempre es varias opciones las que se pueden dar. A continuación también está estipulado que se puedan hacer preguntas para que la respuesta sea una fecha, ¿vale? Entonces podéis elegir el tipo de pregunta avanzada que sea fecha. Entonces, pues podríamos poner, establece la fecha o ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Podría ser el título de la pregunta. Y dentro de ese desplegable, pues elige, dentro del calendario elige y tendrá que elegir su fecha de nacimiento o la fecha en la que estamos actualmente por mes, día y año, ¿vale? Y directamente pues aparecería todo en un mismo formato. A la hora luego de tener todas las respuestas es mucho mejor que no dejarlo, por ejemplo, en una respuesta corta, que uno te lo ponga en número, otro te lo ponga en letra, con barras, con puntos.
así conseguimos mucha más homogeneidad. Del mismo modo podemos hacer preguntas sobre la hora, ¿vale? Podemos hacer preguntas sobre la hora, tanto del día como un lapso de tiempo. Podemos elegir hora o lapso de tiempo, 10 minutos. ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto ejercicio haces al día? Pues en lapso de tiempo elegiríamos y tendría que ser pues una hora, hora y media, media hora. Tendríamos un desplegable ahí con los datos que necesitemos para que el usuario responda, que eso ya viene por defecto. Solo tendríais que elegir la pregunta hora y si es hora o lapso de tiempo. Ya está. Y escribir vuestro título de la pregunta. Vale. Eso sería, dentro del menú de la derecha, la parte de arriba del icono de añadir preguntas. Ya hemos visto todas las preguntas, que como veis es un abanico pues bastante amplio, que podéis hacer una combinación pues según los tipos de preguntas que le queráis hacer a vuestros encuestados. Y luego también lo que podemos hacer es añadir texto y descripción. Esto es muy útil para titular y describir diferentes encabezados, ¿vale? Luego veremos también que podemos introducir secciones, que eso ya lo que hace es diferenciarnos un poco por página y un poco la temática más profunda. Pero aquí, entre pregunta y pregunta, también podemos hacer, a lo mejor hay dos preguntas que queremos ponerle un encabezado o un título especial para esas dos preguntas, pues esto nos sirve para añadir un texto y una descripción en medio del cuestionario entre unas preguntas y otras. Tendríamos ahí abajo que poner el título y la descripción que queramos. A lo mejor solo queremos añadir un título para separar un poco las preguntas por grupo, pues le ponemos solo el título sin descripción. También lo que nos permite es añadir una imagen, ¿vale? Lo veis que es el tercer icono que aparece en ese menú de la derecha, ¿vale? Añadir imágenes al formulario. El proceso es muy sencillo, es igual que como en Drive, ¿vale? Una vez que pinchamos, pues tenemos que subirla desde el PC o desde cualquiera de las opciones que el sistema nos ofrece, ¿vale? Porque también podemos hacer directamente de una web, con la URL directamente, o de temas que aparezcan. Podemos arrastrar aquí la imagen directamente o buscarla en nuestro ordenador. Y podemos incluir imágenes a lo largo del cuestionario por si queréis que a lo mejor la persona reflexione sobre una imagen o la describa o reflexione y os diga qué idea percibe al ver esa imagen. Eso ya depende de cada tipo de encuesta. También se pueden añadir vídeos, ¿vale? Vídeos de YouTube, ¿vale? Vídeos de YouTube que son muy fáciles de incluir y son una excelente herramienta para poder aprender y para poder incluir más información en vuestras encuestas. Quizá queréis que accedan pues, a una determinada información que está a través de un vídeo y es muy visual y puede ayudarles pues, a resolver alguna de las preguntas que queráis hacerle de forma mucho más clara, ¿vale? Entonces podéis añadir también vídeos. Y ya por último sería añadir secciones, ¿vale? Las secciones ya os digo que son como páginas, como para dividir en páginas el formulario y de esa forma pues podemos separarlo por temas o podemos añadir incluso una barra de progreso que nos vaya marcando qué es lo que nos queda, ¿vale? Para completar el cuestionario. Al inicio nos aparecerá sección 1 de 2, ¿veis? Y abajo ya pone sección 2 de 2, ¿no? Van a haber diferentes secciones que vosotros elaboráis que luego a los encuestados le van a salir en diferentes páginas y vaya a poder acceder a una barra de progreso, que os digo como dentro de configuración, ¿vale? Dentro de la configuración del cuestionario, que va a aparecer arriba a la derecha, clicáis en esa rueda de configuración y abajo del todo en opciones de presentación tenéis mostrar barra de progreso. Si clicáis ahí, el usuario va a tener siempre una barra que se va a mostrar para ver cuánto ha completado del cuestionario, si va por la mitad, si va por un tercio o si está ya en el 100% que lo ha finalizado, ¿vale? Aparecerá esa barra, aparecerá en qué sección se encuentra y cómo es la barra de progreso para llegar al final del cuestionario. Dentro de esta configuración para los cuestionarios tenéis varias opciones. Tenéis la opción de solo permitir que cada usuario envíe una sola respuesta. Para eso es necesario que el usuario inicie sesión y que tenga Gmail, ¿vale? O sea, para estos casos sí sería necesario que el usuario tenga Gmail. Si no, se le puede mandar, si no tenemos esta respuesta, esta condición clicada, no haría falta que tuviesen esa configuración de Gmail, ¿vale? Que tuviesen sesión. Pero si solo queremos que sea una respuesta por usuario, sí, porque tiene que registrarlo, ¿vale? Tiene que quedarse registrado para que esa persona no pueda volver a responder al cuestionario. Entonces,
con estos formularios podemos limitar a que solo se pueda rellenar una vez por cada usuario y teniendo esa cuenta, pues clicaríamos ahí y se quedaría establecido. Y volviendo a la configuración para los formularios, además de clicar en solo elegir una respuesta por usuario, también podremos añadir un mensaje de confirmación, ¿vale? Un mensaje de confirmación una vez que el usuario termina de completar el formulario, ahí podemos escribir el texto que queremos que aparezca. En este caso pone gracias por tu respuesta, por eso podemos editarlo y poner la frase que queramos ahí mismo, en ese cuadro. Luego también lo que podemos es que los que han rellenado el cuestionario, una vez que terminan, se envíe otra respuesta directamente, ¿vale? Que puedan enviar otra respuesta, una vez que lo han rellenado una vez, que puedan enviarlo otra vez. Para eso no puede estar clicada, por supuesto, la opción de que solo se puede enviar una respuesta por usuario. Luego también tendríamos que puedan editar su respuesta, ¿vale? Que puedan volver al cuestionario para editarla, por si quieren modificar algo. Y también tendríamos la opción de dejarles ver un resumen de la respuesta al finalizar el cuestionario a los que lo han respondido, ¿vale? Eso pues, según la investigación o según el interés que tengáis, podéis hacerlo, podéis activarlo o no. Y ya en las opciones de presentación tenemos la barra de herramientas, la barra de progreso, perdón, que es lo que acabamos de comentar, y también que aparezcan las preguntas en un orden aleatorio. Lo que pasa es que las preguntas en orden aleatorio, pues si lo tenemos todo organizado por secciones, no tiene mucho sentido que le pongamos un orden aleatorio, pero a lo mejor hay otro tipo de encuesta en la que sí os interesa que todas las preguntas aparezcan de forma aleatoria para diferentes encuestados para no cometer algún defecto de vicio o, ¿vale? Por el orden en el que se pregunta, eso ya cada diseñador del formulario como mejor le convenga para su investigación y teniendo siempre en cuenta que tenéis esa opción para utilizarla. Vale, y ya por último nos quedaría enviar el formulario, ¿vale? Una vez que tenemos nuestro formulario diseñado, con todos nuestros tipos de preguntas, organizado con la temática que queremos de fondo, por secciones. Cuando lo tenemos ya todo revisado, podemos hacer siempre una vista previa, que aparece también arriba, aparece enviar, aparece configuración, aparece la vista previa. Y ahí podéis, y aparecían los temas, aparecía la paleta para cambiar los temas, y aparecía una vista previa, a continuación enviar y a continuación la configuración, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Vale, pues una vez que veis vuestra vista previa y veis cómo quedaría el formulario si lo estuvieseis viendo ya de cara a un usuario para responderlo, ya podéis darle a enviar, ¿vale? Entonces, desde ese botón mandáis el formulario para que lo contesten nuestros usuarios por correo electrónico o podemos incrustarlo en una página web o en cualquier red social a través del enlace, ¿vale? De copiar y pegar el enlace. Solo tenemos que rellenar los destinatarios y estos recibirán un enlace con la dirección del formulario y podemos copiar directamente, como os decía, ese enlace y publicarlo en cualquier documento, en cualquier página web, en cualquier red social, ya como más nos interese. Entonces, dentro de ese cuadro de mensaje tenemos enviar formulario, ¿vale? Otra vez de nuevo nos aparece, solo se puede enviar una respuesta por usuario, ¿vale? Pues si queremos lo señalamos. Podemos hacerlo desde ahí o desde la configuración. Luego, enviarlo a través de correo electrónico, que es el primer simbolito que os aparece, y ahí tendréis que meter la lista de email a los que queréis que les llegue ese formulario. Siempre podéis reenviarlo una vez más, no tenéis que hacerlo todo de una vez. Por si se os ha olvidado otro o conseguís otra lista de email, podéis volver a acceder al cuestionario y volver a enviarlo, ¿vale? Las veces que queráis. Luego podríais directamente coger el enlace para compartir, que sería a través de ese eslabón, o abajo a través de enlace que directamente lo podéis copiar y pegar. Y se puede acortar, ¿vale? La URL, porque a veces os aparecerá pues una longaniza ahí grande de dirección de formulario y podéis acortarlo para que se quede, pues para ponerlo de cara, ponerlo en una red social, en una página web, queda mucho mejor cuanto más cortito sea. Entonces le daréis a cortar URL si es que veis que es muy larga y ya podréis copiarlo y pegarlo. O podríais incrustarlo también en una web directamente, ¿vale? Metiendo pues la dirección de vuestra web y los datos que se os pidan. Y esas serían las opciones, por correo electrónico, copiando el enlace o directamente en una web.
ya el tema de ver las respuestas. Desde la pestaña Respuestas vamos a poder acceder al resumen, ¿vale? Y gráfico de lo que han ido rellenando nuestros usuarios, ¿vale? Pero para saber realmente, ahí pues por ejemplo vemos 8 respuestas y tendríamos de las 8 respuestas pues nos va a aparecer un gráfico de este tipo, ¿vale? En el que aparece un resumen de la información de cuántos han elegido una opción u otra. Pues va a aparecer un gráfico para cada una de las preguntas que tenéis, en función del número de respuestas que hayáis obtenido. Y además, para ver realmente toda la información de cada uno de los usuarios, lo que tenéis es que vincular el formulario a una hoja de cálculo, ¿vale? Para vincular el proceso es muy sencillo, entonces lo que tenéis que hacer es clicar el icono verde y en ese icono verde de la parte superior derecha os aparece una ventana en la que tenéis que escoger crear una hoja de cálculo nueva o utilizar una que ya esté existente. Normalmente lo que hacemos es crear una nueva para recopilar todas las preguntas de este nuevo formulario que hemos creado, pero bueno, podríamos elegir una anterior de otras investigaciones que llevamos a cabo o cada uno como quiera organizarse. Tenéis las dos opciones. Y desde ese momento, desde que se vincula a esa hoja nueva o a la anterior, ya nos va a aparecer en Drive un archivo más. Aparte del formulario vamos a tener un archivo que es esa hoja de cálculo que se van a ir añadiendo todas las respuestas conforme los usuarios respondan. Y vais a tener ahí toda la información de todas las respuestas en esa hoja de cálculo separada, aparte que aparece también en vuestro Google Drive y que está vinculada al formulario, ¿vale? Una vez que ya está vinculada, cuando volvamos a clicar en ese símbolo verde, ya directamente iríamos a esa hoja de cálculo. O sea que dentro de la pestaña Respuestas tenemos el número de respuestas y cuando clicamos en el verde directamente accedemos a la hoja de cálculo. O si no, desde nuestro Google Drive abrimos la hoja de cálculo y tendríamos todas nuestras respuestas. Vale. También podemos acceder a la configuración del vínculo de la hoja de cálculo haciendo clic en ese icono de los 3 puntitos, ¿vale? Y entonces podemos descargarnos, por ejemplo, el archivo para abrirlo con Excel o con un programa similar y editarlo. No tiene por qué estar solo en el Google Drive, sino que nos lo podemos descargar en nuestro ordenador cuando tenemos ya completadas todas las respuestas o para empezar a hacer nuestro análisis para lo que necesitemos. Eso sería en esas opciones de los 3 puntitos. Aquí tenemos el resumen de respuestas, que es el que os viene fuera, aparte de la hoja de cálculo, os viene directamente dentro del formulario, en la pestaña Respuestas, os aparece el número de respuestas y el resumen de cada una de las preguntas. Y también tenemos otra opción muy interesante, que sería que podemos activar que se nos notifique cada vez que un usuario responde nuestro cuestionario, ¿vale? Porque cuando ya veréis, como cuando hacéis un cuestionario y estáis esperando respuestas, como lo ideal es que obtengáis el mayor número de respuestas posible, pues a veces os gusta que os vaya avisando y se os vaya notificando cuando alguien responde, porque pues ya vas viendo la actividad, cómo va creciendo de las respuestas que vais a obtener para vuestra investigación. Entonces se puede hacer de dos formas. Desde la pestaña Respuestas, si hacemos clic en esos 3 puntitos, donde podíamos descargar las respuestas para utilizarlas, abrirlas con Excel, etcétera, tenemos la opción de recibir notificaciones por correo electrónico de respuestas nuevas, ¿vale? Y entonces ahí, si lo dejamos activo, cada vez que alguien responda, pues recibimos un email que tal persona ha respondido o que obtenéis una nueva respuesta para vuestro formulario. Y también se puede hacer desde la propia hoja de cálculo, ¿vale? Desde la propia hoja de cálculo que está asociada a las respuestas, podemos entrar dentro del menú Herramientas y escoger Reglas de notificación. Y dentro de Reglas de notificación podemos elegir que se nos envíe una notificación al correo electrónico y acceder, pues, y establecer cómo queremos recibir esas notificaciones con las opciones que se nos dan. Vale, ¿y cómo recopilar las direcciones de correo electrónico? Vale, pues automáticamente es complicado que se recojan. Aunque si tenéis clicada la notificación, posiblemente sí que os aparezca información de los usuarios que han ido respondiendo. Pero si no, otra opción muy buena para que se recoja todo de forma automática es añadir un nuevo campo mediante una respuesta corta que sea indícanos tu email, lo que sea. Y ahí vais a tener los emails de todas las personas que han respondido a vuestro cuestionario, ¿vale? Si se utiliza Google Apps, pues sí que podéis grabar todas las direcciones de correo electrónico de las personas que rellenan el formulario, pues a través de
recopilar automáticamente el nombre de usuario, tudominio.com del encuestado, ¿vale? Y entonces los destinatarios van a ver un mensaje de que su dirección de correo se va a recopilar de forma automática. Pero bueno, Google Apps es de pago, entonces pues si no tenéis acceso a eso, la forma alternativa es la que os digo. Añadís una respuesta corta, ¿vale? Un tipo de pregunta que sea respuesta corta, indícanos tu email, indica tu email o tu dirección de correo electrónico y la rellenan y luego va a aparecer una columna dentro de toda la hoja de respuestas donde aparecerá la lista con todos los emails de todos los encuestados. ¿Vale? Y ya pues con esto concluimos nuestro seminario. Ya a partir de ahora ya sois capaces de elaborar un formulario. Si entráis dentro del campus virtual en la sección de tareas, vais a ver un ejemplo de un formulario elaborado por nosotros y que tenéis que completarlo. Esa es una de las tareas que tenéis que realizar, completar ese formulario para así ver un poco el diseño y un poco ver en práctica todo lo que acabamos de explicar. Y ya a continuación pues seguir las indicaciones de las tareas en las que tenéis que elaborar vosotros mismos un formulario, darle difusión y recopilar esas respuestas y enviármelo todo por correo electrónico. Ya seguir todas las instrucciones de la tarea. Y ya está, espero que os sirva de ayuda. La verdad es que es una herramienta que es bastante fácil de utilizar, que es muy asequible y que de una forma muy ágil podemos obtener bastante información cuando trabajamos con encuestas, que a veces las investigaciones pues no tenemos más remedio que recurrir a hacer encuestas, y es una buena técnica para recopilar gran cantidad de información de una forma muy cómoda. Así que os animo a que practiquéis y a que lo utilicéis para vuestras futuras investigaciones y mucha suerte. Gracias.